Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy les traigo un nuevo video y en este video hablaremos de un juegazo que salió el mes de noviembre. Y este juego es Zelda Hyrule Warrior. Tengo muchas cosas que hablar del juego, empezando por su historia, porque me parece que es una historia, si bien ya hemos tocado temas de estos cuando jugábamos Breath of the Wild, porque pues este juego es una precuela, no se juega tal cual como Breath of the Wild. De hecho, este juego, podemos decir que este juego es una copia del Dynasty Warriors. Para los que ya han jugado los Dynasty Warriors ya saben de qué va este juego. Que son, tenemos un mapa grande, diferentes puntos a donde ir. Cada vez que vamos a ese punto tenemos que vencer a hordas de enemigos hasta hacernos con el punto y así de punto a punto por todo el mapa. Y la idea es acabar con todos los enemigos. Bueno, pues este juego es igual. Solo que para no hacerlo una copia tan neta y no hacerlo repetitivo, porque pues, era lo malo de los Dynasty Warriors, que eran muy repetitivos, ya todo, siempre había que hacer lo mismo. Pasabas una misión, la otra misión era lo mismo, solo que con personajes distintos. Pues en Hyrule Warriors no pasa lo mismo, porque en este juego, mientras estás haciendo la misión, los personajes van hablando entre ellos, ¿no? Entonces van contando la historia de lo que está sucediendo mientras estás jugando, o sea que esto hace que estés pendiente de lo que están hablando mientras estás jugando. Y muchas veces te dan pistas de a dónde ir primero a proteger. Por ejemplo, te dicen, ve al punto C primero porque hay un enemigo más poderoso ahí, y entonces resulta que tienes más cerca el punto A, pero es mejor ir al punto C o así sucesivamente. ¿Qué puedo decir? La historia pues la contaré por encimita ya que lo estoy jugando. Lo que no me gusta de pronto de la historia es que el protagonista no vendría siendo Link. De hecho, te dan un origen del por qué las cosas suceden, pero te dan un origen un poco rebuscado, diría yo. Hablan de que un personaje, o sea, este personaje nunca apareció en ningún Zelda, nada, no se le menciona ni en el Breath of the Wild, que es como una especie de máquina, o es un robotcito, el cual tiene la habilidad de viajar en el tiempo. Entonces, Zelda lo envía al pasado para que le advierta a Zelda, a ella misma, de que Ganon va a revivir y que reúna a los guerreros para enfrentarlo y a las bestias estas divinas y toda la cuestión. O sea, sí. Esta criaturita lo que genera es un bucle, porque él viaja al pasado, advierte a Zelda. Eventualmente, Zelda convoca a los guerreros, Link se hace con la espada de luz, Link pierde contra Ganon, lo encierran para regenerar su cuerpo por yo no sé cuántos años, y él tiene que volver nuevamente al pasado para volver a hacer lo mismo. O sea, es un círculo vicioso, o sea, según lo que dicen ahí, porque la historia no va a cambiar. O sea, la historia ya está escrita de que Link es el que lo va a vencer, sí, pero no en ese tiempo, sino mucho después. Ahora los gráficos. Me parece que los gráficos son bellísimos porque pues beben directamente de Breath of the Wild, o sea, son entre animados y 3D. Pero lo que me parece llamativo es que han mejorado muchísimo la animación de los personajes, haciendo que se vea mucho más fluido y más realista. Si lo comparamos con Breath of the Wild, Link es más rígido, ¿no? Parece que palo, no sé, parece un muñeco. Muchas veces cuando hace ciertos movimientos los hace de manera rígida. Cambio en la era de Cataclismo se ve mucho más fluido, o sea, se ve perfecto, prácticamente parece que es una persona de verdad. Y así con todos los personajes, o sea, todos ellos tienen unos movimientos muy naturales que hace que el juego se vea un poco más realista. Y a mí en lo personal es lo que me gusta de los videojuegos. Cuando veo un juego me gusta encontrarme con cosas así, o sea, con movimientos fluidos, con, con nitidez, con gráficos agradables, con texturas acordes a lo que quieren mostrar en el videojuego, no con algo demasiado brillante o demasiado oscuro. Perfecto, me parece que el juego es tal cual como lo habían pedido muchos fans. Y bueno, mis gamers, eso fue todo por hoy. Dale manito arriba, suscríbete y comparte. Y cuéntame en la caja de comentarios si ya jugaste este juegazo. Y si no, dime si estás dispuesto a jugarlo. Hasta la próxima.